Desconfíen siempre del gobierno, eso es lo que dice nuestro invitado. Ustedes ya le conocen, es Rubén Manso, es inspector del Banco de España en excedencia, socio del despacho de regulación financiera Manso Olivar, profesor de la Universidad de Alcalá. Rubén, buenas noches. Muy buenas noches, Ana. Solo con la contraportada ya uno se puede hacer a la idea. Desconfíen siempre del gobierno es el mejor consejo que se puede dar a nadie. O como dijo Ronald Reagan, las 9 palabras más peligrosas en inglés son: hola, soy del gobierno y estoy aquí para ayudar. Y en ese orden, añado yo, ¿por qué los gobiernos también ayudan o no? Yo creo que ayudan poco, aunque presumen de estar todo el día ayudándonos, ¿no? Se parecen a esos padres que no dejan crecer a los hijos, ¿no? A base de ayudarlos en exceso, no dejarles tomar sus propias decisiones ni responsabilizarse de sus actos. O sea que lo que necesitamos es menos Estado, más sociedad. Menos Estado, más sociedad. ¿Y más mercado también? Y más mercado, pero un mercado independiente del Estado, ¿no? Eres valiente, ¿eh? Porque decir eso de más mercado en los tiempos que corren... Sí, yo sí creo que más mercado, pero bien entendido el mercado, porque con la crisis se dice, aquí lo que ha habido es un fracaso del capitalismo, un fracaso del mercado. Yo digo, no, perdone usted, es que al mercado no se le ha dejado actuar. El mercado, llevado a sus últimas consecuencias, habría producido, por ejemplo, en el sector bancario, muchas quiebras y cierres. Y yo siempre he sido un defensor de que eso habría sido la solución al problema del sistema financiero, como ha ocurrido en otros sectores. Otros sectores se han saneado porque el mercado ha actuado hasta sus últimas consecuencias. El mercado es un sistema de exigencia de responsabilidades. Quizá con más mercado ni siquiera muchas entidades financieras habrían llegado al extremo de estar al borde de la quiebra. Probablemente, es decir, si el mercado se hubiera aplicado mucho antes, estas entidades se hubieran enfrentado a sus necesidades de financiación antes, hubieran publicado bien sus cuentas, efectivamente el mercado las habría disciplinado. Y algunas habrían tenido que cerrar, pues habrían cerrado, como han cerrado los talleres mecánicos u otras industrias, no pasa nada. Es decir, el mercado no le promete a nadie la vida eterna, solamente le dice que si se adapta a las circunstancias y luego siempre hay un componente de suerte, podrá seguir adelante, y que si no, pues tendrá que cerrar y volver a empezar en otra cosa. Destinando cada vez más fondos, más recursos, más esfuerzos a salvar a ese sector financiero del que hablas, corremos el riesgo de dejar desprotegidas a familias y a empresas en una situación delicada, y al final que el sector financiero, que obviamente debe funcionar porque es el corazón del sistema de alguna manera, pero que acabe arrastrando al resto si no damos con la solución adecuada. Hombre, parece que lo está arrastrando, ¿no? O sea, parece que la crisis de deuda pública que tienen los estados, y presumo de haberlo dicho en esos artículos que se publican hace ya años, la crisis de deuda pública proviene en parte de un maridaje que hay entre la financiación pública y la financiación del Banco Central a los bancos privados. Es decir, al final el sector financiero está arrastrando al sector público. Muchas veces ha dicho, en España no había una crisis realmente de deuda pública. Pues es verdad, tampoco el volumen de deuda pública era exagerado. Ahora es exagerado o empieza a ser muy alto. ¿Y desde cuándo? Desde que el sector público se ha puesto a ayudar al sector financiero. ¿Y cómo lo resolvemos ahora? Porque estamos en el medio de la tormenta. Con esa filosofía, con esos principios de más sociedad, más mercado, menos Estado, más individuos, ¿cómo resolvemos el problema que tenemos? Claro, el problema es que ya hemos embrollado mucho, entonces a veces ya incluso a los que nos declaramos muy liberales en temas económicos nos cuesta, parece, sostener, o caemos en la trampa, digamos, del enemigo ideológico. Pues yo creo que probablemente nos tengamos que parar en algún momento y, aunque sea duro, dejar caer instituciones y ver gobiernos presentar suspensiones de pagos y quiebras. Grecia es un caso clarísimo. Pero no la están dejando presentar esa suspensión de pagos. No, claro, entre otras cosas porque no la dejamos o no la invitamos a dejar el euro, ¿no? Sería una solución para Grecia. Hoy ha ido Angela Merkel a Grecia. Sí, ya hemos visto las calles. De alguna manera a respaldar a ese gobierno que está en una situación complicada y probablemente, eso no nos lo han dicho, a negociar el tercer rescate, porque el problema no es Grecia, el problema es también quién le ha prestado dinero a Grecia, que se lo hemos prestado todos. ¿Cuánto dinero podríamos perder los españoles? ¿10.000 millones? No lo sé exactamente. Hemos prestado a Grecia. Pero también hay que ver una cosa, ¿no? Y es que Alemania a veces también, y yo estoy bastante más cerca de las posiciones de Merkel que de otras, Alemania también a veces parece que quiere chupar y soplar. Es decir, usted es acreedor,
y si usted exige mercado, austeridad y tal, tiene también que asumir lo que le pasa a un acreedor en esas circunstancias, que es que a veces no cobra. Es decir, probablemente tengamos que ir a quitas fuertes, a quitas a los estados, los acreedores de Grecia no tendrán que cobrar, y que eso le va a causar problemas a los bancos alemanes. Pues ese es el riesgo de prestar, por eso han cobrado ustedes intereses. ¿Y eso puede ocurrir también con España? Podría ocurrir con España, pero es que probablemente la solución venga por ahí, es decir, vamos a hacer lo que se hace en el sector privado, un sistema parecido a un concurso. ¿Tiene un concurso de acreedores, una suspensión de pagos ordenada? Ordenada, y vamos a ver qué es lo que debemos, qué es lo que se puede pagar, y aunque el papel de los acreedores en principio no es perder, para eso hay alguien antes que los acreedores, que suelen ser los capitalistas, pero no es el caso en este caso, valga la redundancia, pues los acreedores también tienen que pensar que pueden perder. Es decir, lo que no podemos es construir un mundo sin riesgo. Claro, les estamos diciendo a los bancos alemanes, ustedes van a cobrar sí o sí, porque estos países van a hacer lo que yo les diga. Y probablemente ni haciendo lo que yo les diga lleguen ustedes a cobrar, o al menos las condiciones financieras tendrán que ser muy blandas para que ustedes puedan llegar a cobrar. Es curioso, aquí todos entonces nos estamos haciendo trampas en el solitario, incluso Alemania. Incluso Alemania, claro, pero es eso, vuelvo a lo del mundo sin riesgo, ¿no? Es decir, siempre se habla de que lo que justifica el beneficio, lo que justifica las primas de riesgo, todo eso ¿qué es? El riesgo, pero el riesgo a veces se concreta, y el riesgo a veces se concreta en pérdidas. Y parece que queremos una civilización occidental, porque esto es una cosa que le pasa a Occidente, en el que no hay riesgos y los riesgos no se materializan nunca. Pero lo que es cierto es que para la gente corriente los riesgos se materializan. Mucha gente que no ha podido pagar sus casas, gente a la que se le ejecutan las hipotecas. Oiga, pues eso también le tiene que ocurrir a los grandes. Yo soy de la opinión de que a los grandes no les ocurra porque el mercado funciona para un segmento de la población, pero no funciona para otro segmento de la población. Hay otro segmento de la población que parece que al final el Estado siempre le socorre. ¿Qué es lo que está pasando con los bancos alemanes? Es lo que está pasando con los bancos alemanes. Lo que pasa es que cada Estado, cada gobierno tiene unos recursos, puede llegar más o menos lejos. El poder de Angela Merkel es mucho más que el que tiene el gobierno de España, el gobierno de Rajoy o el gobierno de Zapatero, sí, me da igual. Lógicamente las capacidades de Alemania no son las nuestras, eso es así. ¿Y qué capacidad tiene en ese mundo imperfecto el gobierno de España? Bueno, el mundo siempre es imperfecto, es decir... Sí, injusto e imperfecto. Injusto e imperfecto, es decir, la justicia y la perfección no están en este mundo, eso es así. Pero bueno, yo creo que un Estado muy endeudado tiene escasa capacidad. Cualquier empresa que está muy endeudada, más endeudada de lo que su capacidad financiera le permite, pues está en manos de sus acreedores. Y esa es la situación hoy de España. Esa es la situación de España. El gobierno español tiene un Estado... dirige un Estado tremendamente endeudado por encima de sus capacidades. La prueba es que la diferencia entre ingresos y gastos antes de pagar intereses ya es negativa. Antes de pagar intereses ya es negativa. Por tanto, usted está en manos de lo que le digan sus acreedores. ¿Es creíble, en tu opinión, el informe del Fondo Monetario Internacional? Es que yo de los informes, por ejemplo, hoy que entendía de Guindos, ¿no? Dice, bueno, esperemos que se equivoque, es que el Fondo Monetario se equivoca, el gobierno español también se equivoca. Es decir, la capacidad de pronosticar en economía es mucho más limitada de la que los gobiernos nos han vendido siempre. Lo que pasa es que tienen ahí una rémora todavía de planificación central soviética por la que creen que los gobiernos son capaces, ¿no? Capaces de decir exactamente lo que va a ocurrir. No hay capacidad humana para poder pronosticar lo que va a ocurrir ni hacer previsiones económicas con la calidad que pretendemos. Bueno, lo que sí dice el FMI, y ya esto no es predicción, es realidad, son datos del año pasado, es una cuestión que se ha suscitado, hemos hablado de ella en Kilómetro Cero. España ha sufrido salidas de capital entre junio de 2011 y junio de 2012 de 296.000 millones de euros, un 27% del Producto Interior Bruto del año pasado. Es una barbaridad. Eso es una barbaridad, y eso a pesar de que en los últimos meses, y si uno compara julio con julio, que son los últimos datos que yo he revisado, la balanza por cuenta corriente y la balanza no va mal, o sea, no va mal, es decir, se nota que las compañías que se dedican a la exportación pues van mejorando. El sector privado ha hecho un ajuste que no ha hecho el público, ¿verdad? El sector privado ha hecho un ajuste, pero la desconfianza hace que los inversores extranjeros estén retirando sus capitales de aquí, y uno de los principales perjudicados de esa retirada de capitales es el Estado, que ha pasado a tener que colocar toda su deuda prácticamente en manos de los bancos españoles, porque el capital extranjero
ni suscribe deuda española, deuda pública española, y además la que tenía la está vendiendo. La única fórmula para que vuelvan a confiar en nosotros es cumplir con el objetivo de déficit de este año a Hombre, muy corto plazo, obviamente. Sí, más o menos cumplirlo, es decir, tampoco nos llevemos luego las manos a la cabeza de que el déficit se ha ido una décima o se ha ido dos, porque, y digo, los cálculos no son tan exactos como parecen en economía, pero una voluntad férrea de cumplir el déficit y más o menos cumplirlo y que se vaya viendo una reducción del déficit paulatina, pues indudablemente dará confianza. Lo que pasa es que, claro, el Estado o el Gobierno, hay partes de reducción del gasto que parece que no quiere, de las que no quiere hablar, como es la reforma de todo el sistema político, ¿no? Sobre todo la parte que afecta al grupo político. Es el ajuste pendiente. El ajuste pendiente, ¿no? Porque otro tipo de ajustes poco a poco los va emprendiendo. Y parece que la gente, no estamos como en Grecia, los va aceptando, ¿no? Oiga, pues la educación se ha recortado la sanidad. Yo creo que todo el mundo entiende, como le pasa en su casa, que cuando no llega, no llega, y punto, y no hay más. Sin embargo, oiga, la superestructura estatal que tenemos, cuando digo estatal, que incluye autonomías, entidades locales, pues ahí parece que nadie quiere entrar. Pues estaremos atentos a ver los próximos movimientos. Desconfíen siempre del Gobierno, dice nuestro invitado, son sus artículos, se los recomiendo. Rubén, felicidades por este libro, con una edición preciosa. Muchas gracias, al editor sobre todo. Y muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ti, Ana.